a empezar la presentación del libro Los límites de la minería. En primer término tenemos las palabras de bienvenida del ingeniero Roger Agüero, presidente de la Asociación Servicios Educativos Rurales. Señor Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señora Alejandra Alaiza, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad, señor Martín Tanaka, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, y a todas las personas asistentes, muy buenas noches. Antes que nada, en nombre de la Asociación Servicios Educativos Rurales, SER, y el mío propio, agradezco a los comentaristas y a la comentarista por haber aceptado la invitación de brindarnos esta noche sus apreciaciones y aportes. Es para la Asociación SER un gusto presentar el libro Los límites de la expansión minera en el Perú, el cual representa un logro debido no solo al esfuerzo del autor Mauricio Zabaleta y de las autoras Diana Bernaola y Patricia Quiñones, así como del editor Javier Torres, sino de todo el equipo del programa de Gobernabilidad Democrática y Descentralización de SER. Creemos que la publicación que se presenta esta noche refleja los objetivos comunes entre nosotros de fomentar el ejercicio y el cumplimiento de derechos y de promover la participación ciudadana. El autor y las autoras con esta obra nos invitan a reflexionar sobre los conflictos y sobre los procesos que hacen que estos desborden, sobre el imprescindible fortalecimiento institucional que se requiere en todos los niveles de gobierno y sobre la gestión concertada propia de la gobernabilidad democrática. Esperamos que este sea efectivamente un aporte académico y práctico para nuestras tareas cotidianas. Agradezco finalmente a la Fundación OSI por apoyar la implementación del proyecto Gestión de Conflictos, Procesos Regionales y Gobernabilidad Democrática en el contexto electoral y postelectoral peruano, en el cual se enmarcó este libro. Gracias a todos y todas por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener en primer lugar la intervención de Javier Torres, que es el editor del libro. En segundo término hará uso de la palabra Alejandra Alaiza, que es coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad. En tercer lugar, Martín Tanaka, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Posteriormente, el ministro del Ambiente, doctor Manuel Pulgar Vidal. Y finalmente las palabras de cierre nuevamente de Javier Torres. Javier. Gracias. ¿Aló? Hola. Muy buenas noches. Gracias, Raquel, por la presentación. El libro Los límites de la expansión minera en el Perú es parte, como ha señalado Roger Agüero, de un esfuerzo colectivo. A mí me ha tocado ser el editor de este libro, que es parte, como también se ha dicho, de un proyecto bastante audaz que planteó el SER hace cerca de 3 años a la Open Society Institute, de plantear una agenda para la gestión del conflicto. Y este en realidad es el último producto de otros productos que hemos realizado como una agenda para la gestión del conflicto y también un balance de la gestión del conflicto durante el gobierno del presidente Alan García, que varios de ustedes deben haberlos conocido, que salieron hace como 2 años. Y bueno, lo que voy a hacer en realidad es glosar la introducción del libro, que resume mejor y más ordenadamente lo que quiero decir. En los últimos años, los conflictos vinculados a las actividades mineras en el Perú han sido permanente motivo de debate en la opinión pública. Las lecturas que han hecho funcionarios, autoridades, empresarios, activistas, militantes y analistas han estado marcadas muchas veces por visiones unidimensionales de procesos que nosotros consideramos que son mucho más complejos de los que estas visiones o estas lecturas han imaginado. Y son procesos además locales, regionales, comunales, y que además escalan en algunos casos, como el caso Conga, que todos conocen, a una escala global incluso.
Una de las razones que explican la frecuencia de estas visiones limitadas de los conflictos justamente es la carencia de estudios de caso, de investigaciones, tanto sobre los conflictos como sobre los procesos que los generan y que hacen que estos se desborden, y que normalmente vayan más allá y salgan de los cauces institucionales que existen para procesar y gestionar conflictos. En Perú normalmente se asume que no existen, pero sí existen. Y como se asume que no existen, se generan mecanismos ad hoc cada año y cada vez que hay un conflicto. Por eso, como decía, el ser en un equipo donde además participaron otros compañeros y compañeras que no están en el ser, pensamos hacer este trabajo y decidimos tomar tres casos que son muy distintos y que en los estudios de caso ustedes van justamente a ver la diferencia, a pesar de que en las lecturas algunas veces se lee como si todo fuera exactamente igual. Dos casos muy conocidos y un caso con muy poca prensa, pero que tuvo una importancia y un impacto en la región de Ayacucho. El primer estudio es Concesiones, Participación y Conflicto en Puno, el caso del proyecto Minera Santana, hecho por Patricia Quiñones, antropóloga y miembro de la Asociación SER, que estudia los orígenes del conflicto entre autoridades y pobladores de los distritos de Huacuyani y Queyuyo y la empresa canadiense Bear Creek. En el primer semestre, que estalló en el primer semestre del año 2011, justamente en los últimos 6 meses del gobierno del presidente Alan García. Este conflicto llevó, y en ese sentido es un hito, no solamente a la suspensión de la concesión, sino a la suspensión hasta el año 2014 del otorgamiento de nuevas concesiones a la gran minería en Puno. Es decir, fue un conflicto que marcó definitivamente, no solo por la escala que tuvo a nivel nacional, sino en términos de política minera. Y el estudio lo que permite ver son las principales causas del conflicto y la manera particular en este caso, porque no se trata de generalizar, en que la empresa adquiere la concesión y establece un conjunto de relaciones clientelistas con comunidades y determinados actores políticos locales, llevando, y lo pongo solo como ejemplo, al extremo de que en la zona terminaron habiendo 2 ferias, cosa que normalmente no ocurre, pero había la feria de los promineros y la feria de los antimineros. Acciones y reacciones de las autoridades locales en los conflictos sociales. El caso del proyecto de exploración minera Chinchinga es el segundo estudio de caso realizado por Diana Bernaola, que fue parte del equipo del SER, comunicadora y antropóloga española, y se aproxima a un conflicto, como decía yo, con menos prensa, pero que tuvo un impacto sobre todo a nivel regional y local en Ayacucho, que impidió y también llevó a la suspensión las actividades de exploración del proyecto que Southern Peru Copper Corporation buscaba desarrollar en las comunidades de Guaya y Tiquihua en la provincia de Víctor Fajardo. En el caso del trabajo de Bernaola, de Diana Bernaola, que además tiene una aproximación más periodística que antropológica, pero que es sumamente interesante porque confronta a los dos principales actores, la empresa y el Frente de Defensa, sirve para poner en evidencia la desarticulación con que las diferentes instancias estatales, con competencia en el conflicto y sin competencia en el conflicto, responden a las demandas de los pobladores y a sus organizaciones. Desarticulación que además en el caso de Ayacucho tiene una característica particular por ser la zona de Víctor Fajardo una de las zonas más gravemente afectadas por el conflicto armado interno entre el año 80 y 92. Y por ejemplo en el estudio se muestra el importante rol que los desplazados y los migrantes en Lima tienen en relación a las decisiones que se toman en la localidad. El tercer estudio, llamado La política de lo técnico, una aproximación al desarrollo del conflicto Conga, es un estudio hecho por Mauricio Zabaleta, politólogo, colaborador además de Noticias SER, el medio que SER tiene para comunicar el día a día de los conflictos. Busca conocer y comprender las razones que llevaron a que un importante sector de la población de Cajamarca se opusiera en los primeros meses del gobierno del presidente Ollantumala a uno de los más importantes proyectos de minera y Yanacocha.
pero el trabajo de Zavaleta, más que centrarse en el conflicto que nosotros vimos, se centra más bien en las relaciones que se dan entre la minera y la población, y además también el rol de los activistas ambientalistas cajamarquinos en el proceso de participación ciudadana realizado durante los años 2009 y 2010, que permiten finalmente la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto. Estudio que luego fuera justamente el nudo y el centro de la tormenta que, bueno, generó una crisis a nivel político nacional. Pero además plantea como un factor adicional que se deben considerar las transformaciones, para entender este conflicto, las transformaciones y alteraciones que los casi 20 años de presencia, en este caso de Yanacocha, han generado en Cajamarca. Y además también creo que es importante cómo Zavaleta muestra el aprendizaje que los activistas ambientalistas tienen de la dinámica de la empresa, y entonces cómo este aprendizaje, que además va de los dos lados, genera una dinámica distinta de abordar el conflicto. Los tres casos estudiados sirven para comprender mejor las razones que están detrás de los límites de la expansión minera en el Perú, que es la frase que da el título de este libro. Señalan la necesidad de que el Estado profundice y acelere las propuestas de reforma ambiental que el Poder Ejecutivo ha planteado, y bueno, supongo que el señor ministro Manuel Pulgar Vidal podrá también comentar sobre el punto, que justamente derivan, no es que sean consecuencia directa de Conga, pero el conflicto Conga hizo que todas estas propuestas que estaban en la agenda de algunas empresas, de las multilaterales, de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones ambientalistas, sean convertidas ahora en una propuesta de reforma, pero que, como también señalamos en varios momentos, se vienen implementando a paso lento, sobre todo por las resistencias de algunos sectores del gremio minero, hecho que en el caso de la Asociación SER consideramos que es un grave error, porque justamente los estudios y otras evidencias muestran que las reglas de juego tienen que ser revisadas y modificadas. Afirmamos esto sobre la base entonces de la información empírica que ofrecemos para la lectura de todos ustedes, y no haciendo eco de algún prejuicio en contra de la actividad minera que consideramos decisiva para el desarrollo del país. Los conflictos estudiados y muchos otros que se han producido en los últimos años, como señalaba, muestran que las reglas de juego que han permitido el desarrollo del llamado boom minero peruano han llegado a su límite. En especial, las reglas vinculadas a las relaciones entre las empresas mineras y las comunidades y las poblaciones donde se desarrollan los proyectos extractivos. En este contexto, se requiere una mayor presencia del Estado en su rol de garante de los derechos de ambas partes, y no solo como simple testigo o aval de las relaciones asimétricas que se han venido estableciendo en los últimos años. Hemos buscado además, y con esto quiero terminar, ir más allá de las lecturas y análisis de corte conspirativo que están tan presentes en las lecturas que se hacen tanto del lado de actores políticos como de actores empresariales, y también incluso de algunos buenos amigos nuestros que son ambientalistas o militantes de la causa antiminera, sin negar en ningún momento la dimensión política. Es decir, ir más allá de la conspiración creo que puede entender mejor cuáles son las dimensiones políticas que todo conflicto social tiene. Y creemos además que, y esto es algo que no solamente está en el texto, sino en muchos otros documentos que el SER ha publicado, que buena parte o la raíz en parte del conflicto ha tenido que ver con la incapacidad del Estado y de las empresas para responder adecuadamente a lo que son legítimas preocupaciones, intereses y demandas de la población, más allá de quien lidere un proceso de movilización contra un proyecto minero. Por último, quiero comentar, y con esto acabo, que el libro, los autores, los comentaristas no lo han podido ver, pero el libro incluye un CD con documentos de trabajo que a lo largo del trabajo de este proyecto hemos realizado. Un análisis del proceso de reglamentación de la ley de consulta previa, un estudio sobre el tema de los problemas del gobierno regional de Puno en particular para enfrentar el tema de minería ilegal
y también las dificultades que hay en Puno y en Ayacucho, que son dos regiones donde nosotros trabajamos para poder implementar estas oficinas de gestión de conflictos que ya desde hace unos años se han venido creando, oficinas, mesas, y donde surgen a veces, se pone en evidencia la dificultad que tiene justamente ya no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos regionales para poder enfrentar los conflictos. Bueno, eso es lo que yo quería decir y espero que el libro sirva para que podamos entender mejor cuál es la dinámica del conflicto minero en el Perú y cuáles son estos límites de la expansión minera. Gracias. Muchas gracias, Javier. La palabra a Alejandra.